Los ángulos y sus medidas. Parte 2. Cuando hablamos de ángulos en posición normal, estamos hablando de ángulos que tienen el vértice en el centro de coordenadas de un plano cartesiano. Miremos la gráfica. El vértice del ángulo está en el centro del plano cartesiano. Yo puedo mirar y ese ángulo puede ser más grande o puede ser más pequeño, dependiendo de la medida que necesitemos. Bien. El plano queda dividido en 4 partes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Cada ángulo tiene una medida y pertenece a un cuadrante. Todos los ángulos menores de 90 grados todos los ángulos que sean menores de 90 grados son ángulos agudos y están en el primer cuadrante. Todos. Cuando llegamos a 90 grados, mire lo que pasa con la configuración del ángulo. Se hace un ángulo recto. Cuando en el segundo cuadrante vamos a encontrar ángulos entre 90 y 180 grados. En el tercer cuadrante vamos a encontrar ángulos entre 180 y 270 grados. Y por último, en el cuarto cuadrante encontraremos ángulos entre 270 y 360 grados. Ahora podemos observar que el ángulo que yo forme hace parte de un ángulo total o un ángulo completo. El ángulo completo es 360 grados. Si yo giro la cuarta parte o giro la tercera parte o giro la quinta parte, estoy formando un ángulo que hace una parte del ángulo completo. Esto es una parte de todo el ángulo. Si todo el ángulo es 360 y lo divido en 6, quiere decir que voy a obtener un ángulo de 60 grados. Puedo dividir todo el ángulo en 6 partes y cada parte va a valer 60 grados. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si la divido en 4 partes, me daría un ángulo de 90 grados. 360, que es todo el ángulo, lo divido en 4 partes, me daría 90 grados. Entonces, así giramos por partes de todo el giro o de toda la vuelta. ¿Cuántos serían 3/4 de giro? Entonces uno diría, aquí hay un cuarto, aquí hay otro cuarto y aquí hay otro cuarto. Quiere decir que va a girar 1, 2, 3 cuartos. 3 cuartos de giro
3/4 de giro serían 270 grados. 270 grados. 90 más 90 más 90, 270 grados. Entonces, esa es la manera como uno construye ángulos que son parte de un ángulo completo. Miremos ahora qué sucede si el ángulo es mayor de 360 grados. Si el ángulo es mayor de 360 grados, pasa lo siguiente. 360 y pasamos una vuelta. Dos vueltas. Y llegamos al ángulo final. No recorrimos 120 grados. Recorrimos 840 grados. Ahora les explico cómo sale el 120, que es el ángulo referencial, vea, pero que se dieron dos vueltas adicionales. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo encontrar el ángulo cuando nos dan una fracción del giro, de la revolución, de la vuelta que da. Por ejemplo, aquí dice que vamos a girar 3/5 de vuelta, 3/5 de 360 grados. ¿Cómo sabemos cuál es el ángulo que se forma en 3/5 de 360 grados? Usted lo puede hacer de dos formas. O multiplica 3 por 360, multiplica estos dos, y lo que le dé lo divide por el denominador. Entonces en ese caso dice 3 por 360 dividido en 5 da 216. O hace lo contrario. Primero divide entre 5 y lo que le dé lo multiplica por 3. Le va a dar 216 también. Y va a girar en sentido horario. Quiere decir que va a girar en forma negativa. Sentido horario, el ángulo es negativo. Entonces, 3/5 de 360 es lo mismo que menos 216 grados. Y aquí está la gráfica. Esta sería la gráfica. Note lo siguiente. Si el numerador es menor que el denominador, no alcanza a dar una vuelta completa. Mire que si él solamente giró 216 grados. Vamos a ver qué pasa cuando el numerador es mayor que el denominador. Entonces vamos a girar 7/3 de 360 grados. Entonces yo digo, multiplico por 7 y divido por 3. O divido por 3 y multiplico por 7. Siempre me va a dar lo mismo. Si me doy cuenta me da 840 grados. La pregunta es, ¿cuántas vueltas dio si es mayor de 360? Entonces, para saber cuántas vueltas dio, usted puede dividir 840 entre 360. O, si prefiere,
réstele 840 las veces que pueda, 360, y ahí se va dando cuenta cuántas vueltas dio. Si a 840 le resto 360, me da 480. Si a 480 le resto 360, me da 120. Quiere decir que el ángulo que se formó dio 2 vueltas completas más 120 grados. Entonces, grafico 120 grados, sería este ángulo, y 2 vueltas completas. Estas flechitas dicen que son 2 flechas completas. ¿Por qué gire así? Porque dice que el sentido es antihorario. ¿Por qué lo dejé positivo? Porque gira en sentido antihorario. Les había dicho anteriormente que los matemáticos habían notado que a medida que girábamos y formábamos un ángulo, se presentaban 2 medidas. Una era la medida verde y otra era la medida azul. Al azul se le llama arco y a la verde se le llama ángulo. Y ellos pensaron, ¿por qué no cambiaba el ángulo si el arco se hacía o más pequeño o más grande? El ángulo seguía siendo el mismo. Entonces encontraron que había una relación entre esta distancia, o que es esta misma distancia, que ellos la llamaron radio, y el arco que se formaba, esta línea que se formaba. A esa relación que había entre el arco y el radio, ellos lo llamaron radián, porque hacía parte del radio. Entonces lo llamaron radián. Y se dieron cuenta que la medida que tenía el radián y el ángulo correspondían. Cada ángulo tiene su radián. Miren cómo varía el ángulo. Ahí tenemos para 90. Nos da 1.57 radianes. Seguimos girando y entonces encontraron algo curioso. Cuando llegaban a 180, mire lo que pasa. 180 grados es lo mismo que pi. Entonces esa relación hizo posible que usted pudiera convertir cualquier ángulo a radianes o cualquier arco de radianes a grados. Y a eso es lo que denominamos conversiones de grados a radianes y de radianes a grados. Mirando simplemente, si me dicen cuántos radianes es 90 grados, pues yo veo que es la mitad de esto. O sea que la mitad de pi sería pi medios. La mitad de pi. Pi es un número, recuerden. Pi es un número que vale 3,1416. En álgebra básica debieron de haberles enseñado de dónde sale el número pi. Como lo vimos anteriormente,
Los radianes y los grados guardan una relación entre sí. Y es que pi equivale a 180 grados. Entonces, pi medios será 90 grados. Pi cuartos será 45 grados. Simplemente estoy dividiendo 180 entre 2, 180 entre 4 y 180 entre 8. Y ahí me va dando los ángulos que se van formando de acuerdo a las veces que dividamos pi entre un número. Estos son los grados, estos son los radianes equivalentes. Estos miden el ángulo, estos miden el arco. Los ángulos y los arcos son iguales sin depender lo grande o lo pequeño que sean los lados de los ángulos, recuerden eso. Entonces, basado en esa información, podemos establecer dos ecuaciones que nos sirven para hallar o convertir, mejor, convertir grados a radianes o radianes a grados. La relación se conserva. ¿Qué fue lo único que cambia? Que en la primera es pi sobre 180 y en la segunda es 180 sobre pi. Esta nos sirve para pasar grados a radianes. Esta nos sirve para pasar radianes a grados. Para terminar, apliquemos las ecuaciones de conversión y vamos a pasar 30 grados a radianes y luego 2 pi novenos a grados. Entonces, vamos a pasar 30 grados a radianes. Lo primero que hacemos es cambiar los grados por 30. Lo único que hice fue escribir la misma ecuación y en vez de grados, escribir 30. Como ambos terminan en 0, yo puedo simplificar por 10. 30 dividido en 10 me da 3. 180 dividido en 10 me da 18. No era sino quitar los ceros y listo. Cuando se puede hacer eso. Ahora se sigue simplificando. Hay que sacar tercera a los dos números simultáneamente. Si no se puede, se llega hasta ahí. Entonces, tercera de 3, 1. Y tercera de 18, 6. Quiere decir que arriba queda un pi y abajo queda 6. 30 grados es lo mismo que pi sextos. Ahora miremos los radianes a grados. Hacemos exactamente lo mismo. Radianes, 2 pi novenos. Entonces quedará 180 sobre pi y 2 pi sobre 9. Aquí repetí, pero realmente lo que hay que hacer es lo siguiente. Simplifica pi con pi. Se anulan los pi y entonces multiplica 180 por 2 y lo que le dé lo divide entre 9. Y ese es el número que tenías que hallar. 2 pi novenos corresponde a 40 grados.